Bienvenidos, mis queridos estudiantes. Volvemos de nuevo, a un tema en esta nueva semana muy interesante que a muchos de nosotros nos llama la atención porque creo que están viendo en sus pantallas, esto es parte de nuestra cultura como hondureños. Y el tema de esta semana se llama En Honduras se cuentan leyendas. Nosotros sabemos que desde muy pequeños, quizás nuestros abuelos, nuestros padres, nos han contado leyendas, nos han narrado algo que les sucedió, algo que les pasó. Realmente es algo que no desconocemos, sino que nosotros conocemos bastante, ¿verdad? Pero es un tema que es parte de nuestra cultura, por ende nosotros vamos a verlo, no muy profundamente, pero sí vamos a ver por qué es importante. Una leyenda es una narración sobre hechos naturales o sobrenaturales, o podemos decir una mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación, ya sea de forma oral o de forma escrita. Nuestros abuelos se los contaron a nuestros padres se los contaron a nosotros como sus hijos, y tal vez nosotros se los contaremos a nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos seguirán contando esos relatos sobrenaturales que han sucedido a medida que el tiempo ha pasado. Las leyendas tienen una peculiaridad al ser contadas de esta forma cuando lo relatamos oralmente, y es que cada vez que nosotros vamos contando la leyenda, más de alguno de los elementos es cambiado, y uno como que tiende a ponerle un poquito más o algo diferente. Entonces ya la leyenda comienza a verse de manera más fantástica, más trágica, más cómica, porque a medida que se va contando de generación en generación, entonces los elementos de esta narración van cambiando en algunos sentidos. Entonces cabe recalcar que la leyenda es una narración, es un texto narrativo, pero esta leyenda o las leyendas tienen sus orígenes, y vamos a hablar un poquito sobre eso. La palabra leyenda fue utilizada por primera vez en el siglo XIX, que se define como leer, y legenda, que significa cosas para leer. Durante esta época del siglo XVII, los protestantes cristianos de habla inglesa utilizaban la palabra para describir la historia de la Iglesia Católica. Entonces, de este siglo viene la palabra leyenda. La utilizaban para leer cosas. Realmente por eso es un texto narrativo. Pero las leyendas tienen características, como todo texto narrativo, ¿verdad? Debe estar bien estructurado, bien escrito y bien formado. A menos que sea un tipo de leyenda que sea contada en los pueblos, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero las leyendas tienen ciertas características que usted tiene que identificarlas, porque estamos estudiando, en este caso, la leyenda es un texto narrativo. Entonces, el primer elemento de una leyenda es que tiene elementos fantásticos. ¿A qué se refiere con esto? Dentro de una leyenda hay muchos elementos fantásticos. Esto quiere decir que incluyen sucesos mágicos, y que en ella, en la leyenda, aparecen entidades sobrenaturales. A esto se refieren elementos fantásticos, o sea que son elementos que algunas veces son imaginados, inventados o que sucedieron en la realidad. Otra de las características es la evolución por transmisión oral. ¿Qué quiere decir esto? Transmisión oral. Quiere decir que las leyendas, como explicaba anteriormente, van de generación a generación, de persona a persona, lo que facilita que con el tiempo, como le mencioné, la leyenda vaya cambiando, algunos elementos vayan cambiando, o sea, vayan surgiendo diferentes versiones. Otra característica es los personajes son humanos o semi-humanos. Esto nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Los personajes pueden ser ficticios, pueden ser reales o imaginarios. Y por último, la leyenda siempre tiene un cierre, que nosotros le podemos llamar algún tipo de moraleja. Siempre en una leyenda van a haber buenas acciones y van a haber malas acciones.
¿Qué quiere decir esto? Que la leyenda lo que hace es transmitir los valores y las pautas de un comportamiento. O sea que de un mal comportamiento que tuvo una persona siempre hay una consecuencia. Y por ende esa consecuencia debe ser, sea buena o sea mala, entonces debe haber un pago. Entonces si nosotros nos fijamos, una leyenda siempre está muy estructurada, dependiendo si es real, si es ficticia o es imaginaria, como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Pero para esto va a depender del tipo de leyenda. Pero lo que yo me quiero enfocar es que la leyenda es parte de nuestra cultura y es un texto narrativo, es un género narrativo, perdón. Por ende, nosotros debemos de conocerlo y debemos saber cómo está estructurado. Pero para eso, perdón, existen tipos de leyenda, que son las que yo le puse a continuación, las que nosotros deberíamos de conocer y algunas que ya conocemos. Están las leyendas etiológicas, que estas leyendas aclaran el origen de los elementos inherentes de la naturaleza. Eso quiere decir que en este tipo de leyenda se habla de los ríos, de los lagos, de las montañas. Y están también las leyendas escatológicas, que estas leyendas se refieren a las creencias, a las doctrinas, a los referentes a la vida que nosotros llamamos como ultratumba, ¿verdad? Luego están las leyendas religiosas, que son las leyendas o historias que se cuentan de los justos y los pecadores, ¿verdad? De cosas que hicieron que tienen que ver con la religiosidad. Luego las leyendas urbanas, que son las que pertenecen al folclore contemporáneo, o sea, las que usted va contando o las que nosotros escuchamos de generación en generación. Luego están las leyendas rurales, que son las leyendas que se cuentan en los campos, en los pueblos, y esas son las leyendas que a medida que pasa el tiempo cada persona, ¿verdad?, las adapta a lo que han escuchado. Y por último están las leyendas locales, que son las narraciones o las historias populares que se cuentan en un municipio de cosas que le pasaron. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado mucho decir, sí, a doña María antes se le aparecía el duende. Eso es una leyenda local porque le sucedió a ella misma en su municipio, ¿verdad? Y las leyendas rurales son las que salen que les ha salido a mucha gente de ese pueblo o el campo. Entonces, si nosotros vemos, las leyendas son parte de nuestra cultura y es muy bueno que a veces nosotros no lo tomemos como que estamos haciendo algo malo, sino que, vuelvo y recalco, lo estamos viendo desde el punto de vista como un género narrativo. La leyenda es un género narrativo, es un texto narrativo. ¿Por qué? Porque nos cuenta una historia, nos narra algo que sucedió, es parte de nuestra cultura. Y usted va a ver este tipo de temas o estos temas de texto narrativo, ya sea una leyenda, un cuento, una fábula, siempre la va a ver porque es parte de nuestro español como hondureños. Veamos por favor el video todas las veces que sean necesarias y desarrollemos por favor las asignaciones de tarea tal cual siempre se escriben en la parte de tareas de la plataforma. Entonces, sin nada más que decir, me despido y nos vemos la siguiente clase.